Hay historias que solo tienen sentido después del dolor. Y hay dolores que solo enseñan después de una traición. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora escucha con el corazón. Me llamo Alcira. Hoy soy abuela de 5 nietos y puedo decir que tengo paz en el pecho. Pero no siempre fue así. Esta historia empezó en una época en la que la mujer aún era criada para servir y agradar. Crecíamos para ser esposa, madre y ama de casa. Y si era posible, todo al mismo tiempo, sin quejarnos. Nací y crecí en un pueblo pequeño del interior de Goiás. De esos donde todos se conocen por el nombre y donde un secreto no dura más que hasta la próxima misa. Me casé con Norberto a los 18 años. En ese entonces, era un buen partido, bancario, guapo, respetado por la comunidad. Tenía manos firmes y voz de mando. Y yo, como tantas otras, creía que eso era señal de seguridad. Durante los primeros años fui feliz. O mejor dicho, pensaba que lo era. Tuvimos 2 hijos, Edvaldo y Rosa. Yo me encargaba de la casa, del almuerzo, de la ropa, de las tareas escolares, del huerto. Y de Norberto. Siempre con la comida caliente, la sonrisa lista y la mirada baja. Porque en aquel tiempo, una mujer decente no miraba a su marido a los ojos. Pero lo que más dolió, no fue Norberto. Fue Irene. Irene era mi amiga desde los 11 años. Jugábamos con muñecas, compartíamos cuadernos, soñábamos con casarnos el mismo mes. Me conocía mejor que nadie. Sabía de mis inseguridades, mis miedos, mis heridas. Era la madrina de mi hija. La única persona que yo consideraba mi hermana, aunque no lleváramos la misma sangre. Venía a casa cada semana. Traía dulce de leche hecho por su madre, me ayudaba a doblar la ropa, me contaba las novedades del barrio. Norberto, claro, la trataba con educación, como si fuera parte de la familia. ¿Y yo? Nunca sospeché. Nunca. Hasta ese día. Era un lunes nublado, poco después del cumpleaños de Rosa. Estaba recogiendo ropa del tendedero cuando encontré en el bolsillo del saco de Norberto un papel doblado. No era una cuenta, ni una lista de compras. Era un billete. Escrito con letra de mujer. Me encantó nuestra tarde. Ella nunca lo sabrá. Nos vemos el miércoles, en el mismo lugar. Ay. Lo leí unas 5 veces. El corazón se me aceleró, el rostro se me calentó. Al principio pensé en Ivone, una chica de la mercería. Pero no, la letra, la forma de firmar. Era de Irene. La letra era igual a la de los billetes que ella dejaba cuando olvidaba algo en mi casa. Incluso la forma de hacer la T era la misma. En ese instante, mi mundo no se cayó. Se resquebrajó por dentro. No lloré. No grité. No le reclamé. Observé. El miércoles, dije que iba a visitar a mi madre en la zona rural. Pero tomé el camino contrario. Caminé despacio, con los pasos pesando como piedras. Bajé por las calles del barrio de abajo. Allí, entre la tienda de Seca y el salón de Nair, había una casita antigua que Norberto había heredado de un tío y que ahora usaban como depósito. Fue allí donde los vi. Sin querer. Sin hacer ruido. Sin permiso. Me quedé del otro lado de la calle, detrás de un árbol torcido. La ventana estaba entreabierta. Y los dos estaban allí dentro. Riéndose. Besándose. Abrazándose. Y fue entonces cuando el dolor se volvió otra cosa. Porque no era solo la imagen. Eran las palabras. Irene se reía y decía. Ella ni sospecha. Vive en su mundo, toda dulzura, creyendo que tiene la familia perfecta. Norberto respondió, burlón. Solo sirve para cuidar la casa. Nunca entendió lo que yo necesitaba. Allí lo entendí. La traición que duele no es la del cuerpo. Es la de la confianza. Es cuando alguien usa lo que sabe de ti, para herirte justo donde más duele. Volví a casa con las piernas temblando. Temblaba tanto que apenas podía abrir la puerta. Esa noche dormí al lado de Norberto. Sin decir una palabra. Sin tocarlo. Sin llorar. Pero por dentro, una voz ya se había despertado. Y susurraba, muy bajito. Ellos pagarán. Pero no con gritos. Con lo que la vida me enseñó a hacer mejor, en silencio. A partir de ese día, todo cambió. Pero solo por dentro. Por fuera, seguí como siempre, callada, servicial, amable. Ni Norberto ni Irene imaginaron que yo sabía. Porque, en ese tiempo, se esperaba que la mujer traicionada hiciera escándalo.
Pero yo decidí hacer diferente. No por orgullo. Por estrategia. Pasé a observarlo todo. La ropa de Norberto con olores distintos. El maquillaje de Irene olvidado en el lavabo después del café. Los billetes que ella dejaba, ahora con frases disfrazadas, como olvidé la receta, y yo sabía que era otro mensaje para él. Pero fingía no ver. Pensé en contárselo a mi madre. En pedirle consejo a la vecina. Pero desistí. Porque sabía que una vez que las palabras salen de la boca, ya no vuelven. Y ese dolor, ese era mío. Mi dolor, mi elección, mi forma de enfrentar. En esos días cocinaba en automático. Hacía el frijol, tendía la ropa, limpiaba el piso con tanta fuerza que se me llenaban las manos de callos. Era mi forma de descargar la rabia. Ya no salían lágrimas. Era como si el cuerpo estuviera cansado de llorar por dentro. Empecé a salir de a poco, sin decir a dónde iba. Decía que iba a ver a la comadre, o que pasaría por la iglesia. Pero en realidad, iba a la plaza del pueblo. Me sentaba en una banca y observaba a la gente. Veía parejas felices, niños corriendo, ancianos jugando damas. Y pensaba, ¿será que esas mujeres también fingen no ver lo que pasa en sus casas? ¿O seré yo la única viviendo un matrimonio de mentira, con una amiga falsa cruzando mi puerta? Un día, regresé más temprano del mercado. Rosa jugaba en el patio. ¿Y quién estaba en la sala, sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y riéndose alto con Norberto? Irene. Había llevado un pastelito de maíz hecho con cariño. Y los dos parecían tan cómodos, tan íntimos, tan risueños, que por un momento me pregunté si yo era realmente la esposa, o solo una figurante en mi propia vida. Alzira, dijo ella al verme entrar, llegué recién. Vine a traer un pedacito del pastel para ustedes. Sonreí. Tomé el platito. Y dije, gracias, hermana mía. Pero por dentro, cada palabra era como tragar espinas. Esa noche, empecé a escribir un cuaderno. No era un diario. Era un registro. Allí anoté todo lo que vi, escuché, descubrí. Fechas, frases, miradas, olores, billetes. No para usarlo contra ellos, sino para nunca olvidar lo que me hicieron. Porque, en el fondo, yo sabía, el tiempo puede curar. Pero también puede hacernos olvidar cómo protegernos. Lo que me mantenía de pie era la rutina con mis hijos. Ellos sí eran mi ancla. Edvaldo tenía solo 7 años, pero ya era maduro. Notaba que algo andaba mal. Me abrazaba más fuerte por las noches. Me miraba con ojos de quien quiere preguntar, pero no sabe cómo. Rosa, más chiquita, aún creía que todo era normal. Y era por ella que más sonreía. Porque los niños sienten. Los niños escuchan los silencios. Empecé a guardar dinero poco a poco. Escondía monedas en la lata de harina, detrás del estante. Vendía unos dulces en la puerta, decía que era para las obligaciones de la iglesia. Pero era el comienzo de mi fondo de libertad. Fue en esa época que volví a ver a una tía abuela, doña Celina. Era viuda. Vivía sola en una casita detrás de la iglesia. Siempre admiré su fuerza. Cosía por encargo, leía mucho, aún con su edad avanzada. Y tenía esa mirada que atravesaba el alma. ¿Estás triste, Alzira?, me preguntó, sin rodeos, al verme. Moví la cabeza. Estoy viviendo, tía. Ella asintió con calma. Vivir también es tragar cosas amargas. Pero no tragues demasiado veneno. Te va matando sin que te des cuenta. Y fue allí, escuchando a esa mujer vivida, que tomé una decisión. No me vengaría como en las telenovelas. No haría un escándalo frente al pueblo. Ni expondría a nadie. Iba a rehacerme. En silencio. A mi manera. Pero de un modo que ellos nunca imaginarían. Después de ver con mis propios ojos lo que vi, ya no era posible desver. Pero tampoco era momento de gritar. No porque no quisiera. La verdad es que sí quería romper la casa entera, echarlos a los dos, gritarle a todo el barrio. ¿Pero qué ganaría con eso? Más dolor. Más vergüenza. Más miradas de lástima. Así que callé. Pero comencé a planear. La convivencia se volvió una cuerda tensa. Y lo peor es que él ya ni disimulaba. Norberto llegaba cada vez más tarde. A veces, ni pasaba por la casa. Inventaba que tenía que hacer horas extras en el banco, pero en un pueblo chico todos sabían que el banco cerraba a las 4. Una noche llegó con el pelo mojado y la camisa planchada. Le pregunté con cuidado. ¿Te bañaste fuera de casa?
Soltó el maletín en el suelo con fuerza. ¿Ahora vas a empezar con preguntas? No me hagas perder la paciencia, Alzira. Volvió a cenar como si nada. Y yo, allí, con el plato enfriándose frente a mí. El domingo siguiente, Irene apareció con un vestido nuevo, ajustado, con un escote exagerado, cosa que nunca usaba antes. Llegó con un pastel de maíz y una naturalidad que daba rabia. Lo hice para ustedes, con mucho cariño. Lo agradecemos, respondí, sin mirarla a los ojos. Ella se agachó para abrazar a Rosa, y Norberto, desde el otro lado de la sala, soltó un elogio que me cortó por dentro. Estás cada día más guapa, Irene. Ese vestido te queda muy bien. Ella rió, medio coqueta. Ay, Norberto, no digas eso. ¿Y yo? Allí. Como un mueble más. Como si fuera sorda. Como si fuera ciega. Esa noche, él se acostó sin decir buenas noches. Se dio vuelta y se durmió. Como si fuera un huésped en un cuarto de pensión. Como si yo no fuera nada. Y me quedé allí, mirando al techo, preguntándome. ¿Cuántas veces se muere una en vida antes de decidir volver a nacer? La respuesta vino sola, las veces que haga falta. Y yo ya iba por mi tercera o cuarta muerte por dentro. Entonces decidí ponerle nombre a lo que estaba viviendo. Luto. Sí. Estaba de luto por un matrimonio que aún existía en el papel, pero que ya había sido enterrado en mi corazón. Al día siguiente, empecé a caminar más. Evitaba quedarme sola en casa con él. Tomaba a Rosa de la mano, la llevaba a la plaza, visitaba a doña Celina, me sentaba en la iglesia aunque no hubiera misa. La gente comentaba. Alzira está más callada. Se le ve triste, ¿no? Esa amistad con Irene, ¿seguirá siendo la misma? Pero nadie decía nada directamente. En pueblo chico es así, todos saben, pero nadie habla. Sobre todo con la mujer traicionada. Una noche, Norberto llegó borracho. Tambaleando, apestando a un perfume fuerte, que no era mío. Se tiró en el sofá y se durmió allí mismo, con los zapatos llenos de barro. A la mañana siguiente, cuando despertó, preguntó molesto. ¿Por qué no me llevaste a la cama? ¿Estás haciendo desaire o qué? Respiré hondo. Porque tú ya no eres mío. No tengo obligación de cuidar a quien ya me olvidó. Me miró sorprendido. Por un segundo pensé que iba a golpearme. Pero no. Simplemente salió de la sala. Y no me dirigió la palabra en los siguientes 3 días. El viernes, escuché risas en el patio. Fui a mirar por la ventana de la cocina. Allí estaba él. Con Irene. Había pasado por casualidad a devolver un molde para pasteles. Estaban recostados en la pared del patio, conversando como adolescentes. Ella le tocaba el hombro, él reía en voz baja, le acariciaba el cabello. Mis hijos jugaban a pocos metros, como si aquello fuera solo una escena más. Aquello me mató de nuevo. Pero al mismo tiempo, me liberó un poco más. Esa noche, saqué mis cuadernos viejos de la escuela. Separé lo que aún servía. Fui a casa de tía Celina y le pregunté, ¿todavía tiene esos libros? Me miró a los ojos, firme. Sí. Pero primero respóndeme. ¿Quieres huir del dolor, o quieres construir un futuro? Tragué saliva. Quiero construir. Solo que no sé por dónde empezar. Ella sonrió. Entonces empieza hoy. El dolor se carga. Pero el futuro, se elige. Empecé a estudiar de noche. Después de que los niños se dormían. Con una lámpara encendida y el miedo como compañía. Durante el día, comencé a vender pan de queso en el vecindario. Disimulaba diciendo que era para ayudar con la compra del mes. Pero era para mí. Para mi libertad. Sabía que tomaría tiempo. Que no sería fácil. Pero también sabía algo. Nadie que te lastima espera que florezcas. Y eso era lo que yo estaba haciendo. En silencio. En soledad. En el dolor. Floreciendo. Desde fuera, parecía la misma. Pero por dentro, cada día estaba más lejos de esa mujer que aceptaba todo callada. No es que gritara. No grité. Pero mi silencio cambió de tono. Antes, era silencio de miedo. Ahora era silencio de elección. Norberto no lo notó al principio. O tal vez sí lo notó y fingió que no. El hombre, cuando se siente demasiado seguro, se ciega a propósito. Seguía llegando tarde. A veces ni dormía en casa. Decía que se quedó en el banco para terminar un informe. Pero en un pueblo con menos de 10.000 habitantes, las paredes tienen oídos. Y los oídos andan por ahí, en la feria, en la iglesia, en la peluquería.
Me enteré por la vecina de la esquina, sin que ella supiera que me enteré, comentando en voz alta con otra. Ahora ven a Irene cada semana en el restaurante de la carretera con cierto banquero casado. La seguridad que él tenía sobre mí era tanta, que ya ni se escondía. Pero no importaba. Ya no quería que se escondiera. Quería que viera, que ya no me hería. Aún viviendo en la misma casa, pasábamos días sin hablar. Solo me dirigía la palabra cuando quería algo. Y aún así, con desprecio en la voz. Alzira, otra vez pusiste poca sal. Esta camisa está mal planchada. Rosa fue a la escuela con la ropa arrugada. ¿Qué haces todo el día? Al fin. Cada una de esas frases me hería. No por la crítica en sí, sino por el desprecio. Era como si yo fuera un mueble que ya no quería arreglar. Solo deseaba botar. A veces, los escuchaba a él y a Irene susurrando en el patio trasero, cuando creían que yo no estaba. Sí, ella aún venía. Decía que venía a ver a su ahijada. Pero era a él a quien miraba cuando pensaba que nadie la veía. Un día estaban juntos en el patio. Yo estaba detrás de la cortina del lavadero. Ella dijo, riéndose. Ella no va a hacer nada, Norberto. No tiene coraje. Ni le hace falta, respondió él. Ella ya ni existe. Solo vive para limpiar la casa y cuidar a los niños. Y si se entera, ¿qué va a hacer? ¿Llorar? Se rieron. Se rieron. Como si yo fuera un objeto viejo, sin alma. Fue ahí cuando el dolor se transformó en otra cosa. Ya no era rabia. Era una voluntad profunda de no depender nunca más de esa mirada. Esa noche, Rosa se durmió temprano. Pero Edvaldo me observaba mientras yo leía un libro prestado por tía Celina. Tenía 8 años, pero ya entendía más de lo que debía. Se sentó a mi lado en la cocina y me dijo bajito. Mamá, ¿por qué estudias escondida? Cerré el libro con calma. Porque hay cosas que al principio uno quiere solo para uno. Es un secreto bonito. Apoyó la cabeza en mi brazo. ¿Papá no quiere que estudies? Respiré. Tu papá tiene sus ideas, hijo. Pero esto, señalé el libro, es mi manera de recordar quién soy. Se quedó en silencio. Después dijo. Me gusta cuando estudias. Te ves más feliz. Aquello me quebró por dentro. Pero me mantuve firme. Sonreí. Y lo abracé fuerte. En los días siguientes, armé una rutina. Lavaba ropa por la mañana. Vendía pan de queso en la feria. Estudiaba cuando los niños dormían. Y ayudaba a doña Celina con las costuras a cambio de más libros. Empecé a entender las matemáticas de nuevo. Volví a disfrutar la lectura. El portugués aún me costaba, pero insistía. Hacía listas de palabras nuevas. Las pegaba en la puerta del armario de la cocina. Rosa pensaba que era un juego. Y yo la dejaba pensar eso. Norberto lo notaba, claro. Pero fingía que no. O lo ignoraba por desprecio. Hasta que un día llegó temprano a casa. Me encontró con el cuaderno abierto sobre la mesa. Mirando fijo, preguntó. ¿Jugando a la maestra ahora? Cerré el cuaderno con calma. Estoy aprendiendo a ser yo misma. Bufó. Deberías aprender a cuidar mejor esta casa. Está hecha un desastre. Encogí los hombros. Ni le respondí. Se fue a dormir refunfuñando. Pero esa noche, me dormí sonriendo. Porque sabía, cada respuesta que yo daba en silencio, era una herida que él no esperaba sentir. Rosa cada vez se apegaba más a mí. Me seguía por la casa, quería ayudar a hacer los panés, espiaba cuando escribía. Un día me preguntó, mamá, ¿puedo ser como tú cuando sea grande? Me arrodillé y le respondí, puedes ser mejor. Pero tienes que saber algo, ser fuerte duele, hija. Duele mucho. Ella me abrazó y dijo, ¿pero se pasa? Se pasa. Entonces quiero ser. Ahí entendí que ya estaba enseñando, incluso sin tener diploma. Poco a poco, mi paz fue regresando. No era una paz tranquila. Era la paz de quien ha recibido golpes de la vida y se levanta con el ojo morado, pero de pie. Y fue en ese suelo sencillo de mi cocina, con harina en las manos y un libro en el regazo, que empecé, de verdad, a reconstruirme. El cambio no comenzó por fuera. Comenzó aquí adentro. En la forma en que me miraba en el espejo. En el silencio que ya no era tristeza, era protección. En la calma que hasta asustaba, a quien creía que me dominaba. Norberto, poco a poco, empezó a notar algo raro. Hablaba, y yo no respondía. Me provocaba, y yo no reaccionaba. Me ignoraba,
Y yo seguía mi vida como si él fuera solo otro mueble de la casa. Ya no le planchaba las camisas. Ya no servía la cena caliente. Ya no me acostaba a su lado. Porque él ya no era mi marido. Era solo el padre de mis hijos. Y a veces, ni eso. En los días buenos, él fingía que todo era normal. En los malos, inventaba motivos para pelear. Esta casa es un asco, Alcira. Rosa sale pareciendo un varón. A ver si te estás volviendo loca con tantos libros. Yo escuchaba todo. Y en lugar de explotar, sonreía por dentro. Porque ahora entendía. Cuanto más atacaba, más perdía el control. ¿Y Irene? Ella empezó a incomodarse. La verdad es que una amante espera dos cosas. Que él deje a la esposa. O que la esposa haga un escándalo. Como yo no hice ni una cosa ni la otra. Ella perdió el papel que tenía en esa obra de teatro. Empezó a venir menos. Y cuando venía, llegaba impaciente, mandona, sin esa dulzura falsa de antes. Un día la escuché por la ventana de la cocina. Ella y Norberto discutiendo en el patio. Ella decía: «Tú me prometiste que ibas a dejar esa casa, Norberto. Ya no aguanto más ser la otra. Todo el mundo ya está hablando». Él respondía en voz baja: «Tengo hijos. Tengo reputación en esta ciudad». Y ella está callada. Finge que no sabe. Ella le respondió: «No está fingiendo. Ella sabe. Y te está ignorando, Norberto. Estás perdiendo el respeto incluso dentro de tu propia casa». Silencio. Esa noche, Irene se fue con prisa. Ni me miró a la cara. Ni saludó a Rosa, como solía hacer. Norberto entró furioso. Me encaró en la cocina y dijo con desprecio: «¿Estás contenta? Estás destruyendo todo». Seguí cortando la cebolla, sin mirarlo. Respondí con la voz más serena que pude: «Yo no destruyo lo que ya estaba podrido, Norberto. Solo dejé que se pudriera en su debido tiempo». Él me miró fijo. Pero no dijo nada. Fue en esa época que empezó a salir con más frecuencia, y volver con menos. A veces desaparecía 2 o 3 días. Volvía con la mirada perdida, más flaco, más amargado. Edvaldo ya entendía todo. Rosa empezaba a preguntar: «Mamá, ¿por qué papá no viene a dormir en casa?». Yo le decía: «Porque el mundo de afuera a veces grita más fuerte que el corazón, hija». «¿Pero él nos quiere?». «Nos quiere a su manera. Pero hay gente que no sabe querer muy bien». Un día, llegó de madrugada. Con olor a alcohol y cigarro. Me desperté con el ruido. Me senté al borde de la cama y esperé. Entró al cuarto y me encontró allí, con los pies descalzos en el suelo y la luz del velador encendida. «¿Vas a darme sermón ahora?», dijo, con burla. «No. Solo estoy esperando que me digas a qué viniste». Frunció el ceño. «¿Cómo que a qué? Es mi casa». Me levanté. Mis pies fríos en el suelo, pero mi voz era firme. «Ya no lo es. Esto no es un hotel. Aquí están mis hijos y mi dignidad. Y tú los abandonaste hace tiempo». Rió, nervioso. «¿Me estás echando?». «Sí. Pero con respeto. Porque, a pesar de todo, yo todavía duermo tranquila. Y tú, por lo que veo, no». Me miró como si no me reconociera. «Estás diferente, Alcira. Estás rara». «No. Solo desperté. Y cuando una despierta, ya no vuelve a dormir cerca de pesadillas». Pasó por mi lado, salió dando un portazo en el cuarto del fondo. Al día siguiente, se fue con una bolsa de ropa. Dijo que iba a casa de su madre. Pero el pueblo sabía que era la casa de Irene. Rosa lloró. Edvaldo fingió que no le importaba. Yo no lloré, ni por dentro. Porque ese abandono ya había pasado mucho antes de que se hiciera la maleta. La semana siguiente empecé a reorganizar los muebles. Cambié la mesa de lugar. Aceité el armario viejo. Pinté la pared del salón con pintura que me regaló una vecina. Rosa me ayudó a colgar un bordado de mi madre en la pared recién pintada. Cuando terminamos, me abrazó y dijo: «Ahora esta casa es nuestra, ¿verdad, mamá?». Respondí con la voz temblorosa: «Siempre lo fue, hija. Solo que lo habíamos olvidado». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa durmió en paz. Cuando Norberto se fue con la maleta al hombro, nadie en la calle se detuvo a mirar. No hubo gritos, ni vecinas en la ventana. Ni escándalo, ni lágrimas a la vista. Solo un silencio. Pesado. Cierto. Como si la casa dijera: «Ahora sí respiramos». Pero la libertad, por más bonita que sea,
Llegó con factura. Y la factura fue alta. Hasta ese momento, Norberto aún traía el dinero. Aunque no hubiera amor, la casa se sostenía con lo que él traía del banco. Pero con él viviendo afuera, el sobre dejó de llegar. Primero se atrasó. Después vino por la mitad. Después, ni vino. Toqué a la puerta de la madre de él, una sola vez. Con respeto. Él tiene que ayudar con los hijos. Ella me miró de arriba abajo. Si se fue, alguna culpa tuviste. Esa frase, corta, me quemó. Volví a casa con las manos vacías. Me senté al borde de la cama, miré al suelo y me dije a mí misma. Ahora es contigo. Solo contigo. A partir de ahí, la rutina cambió. Me levantaba antes que el sol. Calentaba el agua para el café, preparaba la merienda de los niños, dejaba el almuerzo medio listo. Y me iba a la tienda del señor C. Había conseguido un trabajo de medio tiempo, empacando, barriendo, anotando cuentas a crédito. El sueldo era pequeño, pero fijo. Por la tarde, volvía a casa, organizaba lo que faltaba, ayudaba a Edvaldo y Rosa con la tarea. Por la noche, después de que ellos dormían, estudiaba con una vela encendida y un cuaderno desgastado. En los primeros meses, el cuerpo me dolía entero. El cansancio se acumulaba en la espalda, en los hombros, en el corazón. Pero no me detenía. Cada página de matemática superada, cada regla de portugués entendida, era como limpiar el pecho. No del rencor, porque no guardaba odio, sino de ese sentimiento de inutilidad que un día me hicieron creer. Las cuentas apretaban. Tuve que vender mi alianza. Después, mi máquina de coser, que ya ni usaba, pero que guardaba con cariño. Edvaldo se dio cuenta. Mamá, ¿todo bien? Sí. Cuando uno suelta lo que pesa, queda espacio para cosas nuevas, hijo. Rosa extrañaba al padre. Pero ya no preguntaba tanto. Poco a poco entendía que la ausencia también habla. Y que a veces, es mejor que una presencia equivocada. Empecé a hacer tortas por encargo. Anunciaba en la puerta de la iglesia, en el salón de doña Ritina, en la feria. Cocinaba de madrugada. Amasaba con las manos adoloridas. Decoraba mi cuaderno con recetas y cuentas. Una noche, doña Celina me llamó. Alcira, ¿te diste cuenta? Te estás reconstruyendo. Sin prisa. Sin público. Pero te estás reconstruyendo. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Pero todavía siento que me falta algo, tía. No sé qué es. A veces creo que nunca me voy a sentir completa. Ella tomó mi mano. Porque todavía esperas que alguien vuelva y diga que se equivocó. Pero no siempre el perdón viene de la boca de quien debería. A veces, viene de una misma. Cuando nos perdonamos por habernos dejado tanto tiempo en segundo plano. La semana siguiente, recibí el resultado del examen de equivalencia. Aprobada. Lloré sola, sentada en el suelo de la cocina. Edvaldo me vio. Corrió, creyendo que era tristeza. Mamá, ¿estás bien? Lo abracé y susurré. Sí. Ahora sí. Con el certificado en mano, comencé a dar clases de refuerzo en mi casa. Con una mesa sencilla, una pizarra de cartón y tizas prestadas. Pero con ganas. Con verdad. Las vecinas traían a sus hijos. Poco a poco, ganaba un dinerito extra. Y también ganaba otra cosa. Respeto. En la calle, comenzaron a mirarme distinto. Ya no como la esposa traicionada, sino como la mujer que siguió adelante. No porque salí en la tele. No porque me volví a casar. Sino porque seguí, incluso cuando todo decía que me detuviera. Un día, en misa, vi a Norberto en la última banca. Solo. Cabeza baja. Mirada perdida. Él no me vio. O fingió no ver. Pero yo lo vi. Y por primera vez, lo miré sin rabia. Sin dolor. Sin nostalgia. Lo miré como quien mira una historia antigua. Que dolió mucho. Pero que ahora, solo sirve para enseñar. La venganza que un día deseé, verlo sufrir, pedir perdón, suplicar. Se disolvió con el tiempo. Porque lo que logré sin él, valió más que cualquier disculpa. Y esa noche, al apagar la vela después de una clase más, susurré solo para mí. Gracias, Alcira, por no haber renunciado a mí. El tiempo no grita. Susurra. Y en mi caso, susurró dentro del alma durante muchos años. Con el examen terminado, las clases creciendo y el respeto volviendo a vivir conmigo, me sentía otra. Seguía siendo la misma Alcira de sandalias, ropa lavada a mano y harina en las uñas.
pero por dentro, era otra mujer. Edvaldo y Rosa también cambiaron. Más unidos. Más atentos. Edvaldo ya ayudaba con las cuentas, hacía entregas de tortas, pegaba carteles de clases en los postes de la ciudad. Rosa, pequeñita, siempre a mi lado en la cocina, decorando cada palabra nueva que yo pegaba en la puerta de la nevera. Teníamos poco, pero éramos mucho. Las cuentas seguían apretadas. Había meses en que el frijol duraba 3 días porque la carne se había vuelto un lujo. Pero nunca faltó dignidad en nuestra mesa. Nunca faltó amor. Y, de vez en cuando, hasta sobraba un poquito de alegría. Volví a participar más en la iglesia. Volví a cantar en las misas. Retomé el hábito de escribir en mi cuaderno, ya no para registrar dolor, sino pequeñas victorias. Hoy terminé de leer el libro sin trabarme en las palabras. Anotaba. Hoy Rosa leyó sola el primer billete que le escribí. Cada logro era una oración de agradecimiento. Baja, pero sincera. Fue una tarde de sábado que pasó algo inesperado. Estaba en la feria, con Edvaldo, eligiendo bananas maduras en oferta, cuando escuché la voz. ¿Alcira? Me giré despacio. Norberto. Más flaco, el cabello ralo, rostro cansado. Llevaba la misma camisa social de siempre, pero ya no le quedaba igual. Parecía un hombre más pequeño. Encogido en su propia historia. Hola, Norberto. Intentó sonreír. Te vi en la iglesia el otro día. Quise hablar, pero no tuve valor. Nos quedamos en silencio un segundo. Miró a Edvaldo, que tocaba las frutas con desconfianza. Está bonito el chico. Se parece a ti. Asentí. Y a su padre también. Pero, a diferencia tuya, él se quedó. Bajó la mirada. Me equivoqué con ustedes, Alcira. Sé que tardé en verlo. Pero quería, no sé, quizá conversar algún día. Explicar. Suspiré. No hace falta explicar. Hay cosas que el tiempo ya dijo por ti. Intentó forzar una sonrisa de nuevo. ¿Te ves bien? Respondí. Tranquila. Estoy en paz. Asintió, movió la correa de la bolsa como quien no sabe qué hacer con las manos. Irene, se fue. Mi corazón no se movió. Ni por lástima. Ni por satisfacción. Fue su elección. Como también fue la tuya. Pareció tragar saliva. Me arrepiento de muchas cosas. Yo también. Pero no de lo que hice. Me arrepiento del tiempo que pasé creyendo que no podía vivir sin ti. Edvaldo volvió con las bananas en la mano. Vamos, mamá. Miré a Norberto por última vez. Cuídate, Norberto. No por mí. Por ti mismo. Lo demás, ya quedó atrás. Nos fuimos caminando. No miré atrás. Ese reencuentro no dolió. No pesó. No dejó rencor. Fue solo una constatación. Quien se va, puede hasta volver. Pero ya no encuentra el lugar que dejó. Unos días después, Irene se cruzó conmigo en la calle. Sola. Cabizbaja. Hizo el gesto de que iba a hablar, pero desistió. Solo me miró. Y yo, sonreí. No fue una sonrisa sarcástica. Ni de venganza. Fue una sonrisa de quien perdonó. Pero siguió su camino. Y ya no lleva a nadie más en los hombros. El corazón, que un día fue tierra arrasada, ahora era tierra limpia. No para olvidar, sino para sembrar. Y eso era lo que yo hacía ahora. Sembraba días buenos. Palabras suaves. Y una vida que, aunque sencilla, cabía entera en mi pecho. Edvaldo consiguió una beca para estudiar en una ciudad vecina. Rosa me hizo un dibujo que decía, «Mamá, sos mi maestra preferida». Y yo, una tarde de domingo, tomé aquel cuaderno viejo, el de las anotaciones del dolor, y lo enterré en el patio. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque ya me había dado lo que necesitaba. Enseñanza. Allí, de rodillas en la tierra, con los ojos cerrados, di las gracias. Por lo que sufrí. Por lo que sobreviví. Y por lo que me convertí. Ese era el silencio que curaba. Y con él quería terminar los días de mi vida. El tiempo siguió su camino. Y con él, mi vida fue echando nuevas raíces. Edvaldo, con la fuerza que solo tiene un hijo criado por una madre guerrera, terminó los estudios, se fue a la ciudad vecina con su beca, y, años después, volvió hecho profesor. Rosa eligió el camino del arte. Empezó pintando las paredes de nuestra casa y cuando me di cuenta, ya pintaba muros de escuelas, carteles del ayuntamiento, hasta la puerta de la iglesia. ¿Y yo? Seguía allí. En la misma casita, con la misma estufa,
la misma galería, pero con un corazón mucho más liviano, mucho más lleno, tanto que hasta los días difíciles parecían menos pesados. Seguí dando clases de apoyo escolar. Ahora, no solo a niños. Algunas mujeres mayores, vecinas, madres, venían por las noches para aprender a leer. Alcira, ¿me enseñás a escribir el nombre de mi nieto? ¿Vos creés que todavía estoy a tiempo de aprender a leer el diario? Y yo siempre respondía, claro que sí. Mientras el corazón siga latiendo, todavía hay tiempo de volver a empezar. Fue en ese tiempo que me volví abuela. Primero llegó Lucas, hijo de Edvaldo. Después vinieron 4 más. Cada uno con su manera. Pero todos con la misma mirada, esa mirada que yo ya conocía del espejo. Lucas, el mayor, era curioso. Un día, encontró una caja de zapatos en lo alto del ropero. Adentro, un pañuelo bordado, una foto amarillenta mía con Norberto, y el único billete que yo había guardado de la época del dolor. Ese, firmado con una I en la esquina. Me llamó desde la cocina. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Quién es esta mujer de la foto? Usted está al lado de ella, pero su cara parece triste. Era Irene. Esa foto había sido tomada en el cumpleaños de Rosa, pocos días antes de que yo descubriera todo. Ni recordaba que estaba allí. Me senté con él en la galería. Lucas, ahora que ya sos casi un hombre, puedo contarte una parte de mi historia que nunca le conté a nadie. Asintió, curioso. Y yo le conté. Con calma. Sin rabia. Sin lágrimas. Le conté de la traición. Del dolor. Del silencio. Del renacer. Él escuchaba atento, como si leyera un libro que mezcla novela con lección de vida. Cuando terminé, guardó silencio. Después dijo: Abuela, usted es la mujer más fuerte que conocí. Sonreí. No lo soy. Solo soy una mujer que aprendió a levantarse despacito. Y a no dejar que nadie me derrumbe otra vez. Días después, sin avisarme, Lucas escribió un texto con mi historia, a su manera. Lo llevó a la escuela. La maestra lo leyó en voz alta en una ronda de lectura. La semana siguiente, me invitaron a contar la historia en un encuentro de padres y abuelos en su escuela. Estaba nerviosa. Pero fui. Hablé despacito. Con sencillez. Sin adornos. Al final, una mujer se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Doña Alcira, gracias. Su historia me dio valor para salir de una situación en la que yo creía que no había salida. Volví a casa con el pecho lleno. No por vanidad, sino por entender que, a veces, lo que uno vive en el dolor, sirve para salvar a otra persona más adelante. Con el tiempo, la directora de la escuela me llamó. Tenemos un nuevo proyecto, para formar un grupo de lectura de mujeres adultas. Y queríamos que usted lo coordinara. Abrí los ojos sorprendida. ¿Yo? Pero, ni siquiera fui a la universidad. Ella sonrió. Doña Alcira, lo que usted tiene no se aprende en un aula. Usted tiene experiencia. Sabiduría. Tiene el don de convertir el dolor en palabra. Y eso, es lo que más falta por ahí. Acepté. Con miedo, claro. Pero con la certeza de que, aunque sin diploma, ya me había graduado. En la escuela de la vida. Empezamos con 5 mujeres. Pronto fueron 15. Después, 30. Algunas venían solo a escuchar. Otras traían cuadernos y ganas. Hablábamos de libros, de amor, de añoranzas. Y también de traición, abandono, renacer. Era como si todas allí tuvieran una parte de mi historia. Y yo, una parte de las suyas. El proyecto creció. Un diario local vino a hacer un reportaje. Me preguntaron: Doña Alcira, ¿nunca pensó en vengarse de lo que le hicieron? Respondí con calma. Me vengué. Cuando dejé de llorar y empecé a sonreír. Cuando enseñé a otras mujeres a no callarse por miedo. Cuando convertí mi dolor en refugio y no en prisión. No hizo falta decir más. Esa frase corrió por toda la ciudad. Terminó en publicaciones de redes sociales, bordada en repasadores, anotada en cuadernos de feria. Y un día, Rosa me abrazó y dijo: Mamá, hasta lo que te hicieron se volvió bendición. No respondí. Solo le apreté la mano. Porque, en el fondo, era eso. No todo lo que vivimos tiene respuesta. Pero algunos dolores nos preparan para ser la respuesta en la vida de otros. Uno aprende a vivir con ciertos dolores como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Duele al principio. Después, uno se acostumbra. Hasta que un día, se olvida que está ahí.
Solo lo nota cuando vuelve a pisar el mismo lugar. Fue así cuando Irene volvió. Era un martes, casi al atardecer. Estaba preparando el cuscús para la cena, cuando escuché golpes en la puerta. Rosa ya era grande. Vivía cerca, venía casi todos los días con sus hijos. Edvaldo trabajaba lejos, pero siempre me llamaba. Ese día, estaba sola. Abrí la puerta. Allí, frente a mí, con el rostro cansado, un pañuelo en la cabeza, y una expresión que mezclaba agotamiento con vergüenza, estaba ella. Irene. Tardé unos segundos en reconocerla. Hola, Alzira, dijo con voz débil. Me quedé quieta. La miré bien. La misma mujer que un día me traicionó por confianza. Ahora estaba allí, frágil, envejecida antes de tiempo. Hola. Silencio. Bajó la mirada. No quería venir. Te juro que no quería. Pero ya no tengo a nadie. Y necesitaba mirarte a los ojos. Al menos una vez. Abrí más la puerta. No por ella. Por mí. Podés entrar. Se sentó despacio en la silla del comedor. Las manos le temblaban. El cuerpo parecía pequeño. Tengo cáncer, dijo. En el hígado. Ya está avanzado. Me abandonaron, Alzira. Todos. ¿Norberto? Ella negó con la cabeza. Desapareció. Cuando supo de la enfermedad, se esfumó. Fui tonta. Pensé que iba a ser para siempre. Pero era solo mientras le servía. Silencio otra vez. Me senté frente a ella. No ofrecí café. No ofrecí consuelo. Solo la mirada. Vine a pedirte perdón, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No porque quiera paz para mí, sino porque vos ya merecías esto desde hace mucho. Destruí tu confianza. Te traicioné de la manera más sucia. Y aún así, nunca me humillaste. Suspiré. La miré directo a los ojos. Lloré muchos años por tu culpa, Irene. Vos sabías todo de mí. Y usaste eso para herirme donde más dolía. Ella asintió, en silencio. Pero ya no tengo más rabia. ¿Sabes por qué? Ella me miró, sorprendida. Porque sobreviví. Y sobrevivir a una traición es más grande que vengarse. Hoy soy otra. Y vos, tampoco sos la misma. Ella lloró. Me estoy muriendo, Alzira. Todos los días nos estamos muriendo. Pero por lo menos yo aprendí a vivir. ¿Vos todavía tenés tiempo para eso? Se secó los ojos con el pañuelo. No lo sé. Solo sé que necesitaba decirte esto. Lo dijiste. Nos quedamos en silencio por largos segundos. Luego, me levanté. Fui a la cocina. Tomé un vaso de agua. Se lo ofrecí. ¿Querés algo? Negó con la cabeza. No. Solo esto. Solo necesitaba saber que no me odias. No te odio, Irene. Pero tampoco te llevo más conmigo. Te dejé en el pasado. Y ese es tu lugar. Asintió. Lo entendió. Se levantó. Me abrazó con delicadeza, sin fuerza. Sentí su cuerpo frágil. Gracias, susurró. Abrí la puerta. Ella salió. No miré hacia atrás. Cerré la puerta con calma. Apoyé la frente en la madera. Y ahí, sentí que el perdón ocurrió. No el de ella. El mío. Me perdoné por todo lo que aguanté. Por el dolor que callé. Por la mujer que fui. Y por la que me convertí. Esa noche, se lo conté a Rosa. Ella guardó silencio, y luego me abrazó fuerte. Mamá, si fuera yo, no sé si podría dejarla entrar. Y yo solo pude porque ya la saqué del corazón. Lo que vive afuera, ya no lastima más. En los días siguientes, supe que Irene estaba siendo cuidada por una sobrina lejana. No la volví a ver. Algunas semanas después, me llamaron de la escuela. Lucas, mi nieto, había escrito un texto sobre el perdón. Era un trabajo para la clase de literatura. La profesora lo leyó para mí, emocionada. Esta redacción parece escrita por alguien que vivió mucho. Habló de usted, ¿verdad? Sonreí. Un poco. Pero más que nada, escribió sobre lo que aprendió al mirarme. La profesora sonrió. Eso es un legado, doña Alzira. Enseñar con el ejemplo. De regreso a casa, me senté en la galería. Rosa vino con los chicos. Hicieron ruido. Corrieron por el patio. Edvaldo me llamó. Dijo que vendría a visitarme a fin de mes. Y yo ahí, con el sol bajando en el cielo, los pies descalzos, el cuaderno en el regazo. Entendí, por primera vez sin ninguna duda. Yo gané. La vida no me devolvió lo que perdí. Pero me dio algo más grande.
La certeza de que fui completa, incluso cuando me rompieron. Después de la visita de Irene, todo dentro de mí pareció reorganizarse de una manera nueva. No era alegría exagerada. No era esa felicidad de risa alta. Era paz. De esa que solo se entiende cuando una se sienta sola en la galería y se da cuenta de que el pasado ya no duele, ni arde, ni pesa. El tiempo pasó. Los nietos crecieron. Lucas se graduó y dijo que quería trabajar con historias. Dijo que quería escribir libros. Quiero contar historias de gente de verdad, abuela. Como la tuya. Rosa abrió un pequeño taller, con sus pinturas coloreando las calles del pueblo. Edvaldo se convirtió en director de escuela. ¿Y yo? Seguí ahí, en la misma casita donde todo pasó. Donde lloré, donde me callé, donde me reconstruí. Pero hoy, el dolor que habitaba cada rincón, dio lugar a la memoria. Y la memoria, bien tratada, ya no duele. Enseña. Un día me senté con todos ellos en la mesa grande del comedor. Mis hijos, mis nietos, amigos de la infancia que quedaban. Café caliente, pastel de maíz, olor a infancia en el aire. Conté mi historia. Entera. Sin omitir el dolor. Sin disfrazar los huecos. Al final, Edvaldo dijo: «Usted nunca se vengó, mamá». Lo miré con calma. No lo necesité. Frunció el ceño. ¿Y todo lo que le hicieron? Respondí con un hilo de voz, pero más firme que nunca. Quien hiere, espera ruido. Yo elegí el silencio. Y el silencio fue mi venganza más hermosa. Meses después, Irene falleció. No fui al entierro. No por rencor, sino porque mi despedida ya había ocurrido. El día que golpeó mi puerta, y yo abrí. Y luego, cerré. Supe que Norberto vive en una ciudad lejana. Jubilado. Solo. Nunca más hablamos. No guardé rencor. Pero tampoco dejé espacio para la nostalgia. Hoy, mis mañanas son simples. Me levanto temprano. Cuido las plantas. Leo mis libros. Escribo en un cuadernito frases que se me vienen a la cabeza. El otro día escribí una que me quedó en el alma. La mujer que un día fue herida, hoy florece en silencio. Y su perfume, quien lo siente, nunca lo olvida. Y fue así que entendí que perdonar también es amar. Pero amarse a una misma, primero. Sin esperar retorno. Sin mendigar cariño. Sin suplicar reconocimiento. Porque la mayor victoria de una mujer no es ser amada por quien la hirió. Es amarse, incluso después de haber sido despreciada. Es rehacer el alma. Con costura firme. Con hilo de fe. Y punto por punto, volverse entera otra vez. Si esta historia te tocó, contame abajo. Decime qué parte te llegó más hondo. Y desde dónde estás escuchando esta historia. No te olvides de suscribirte al canal. Cada semana, hay más historias que calientan el corazón. Y que nos recuerdan que volver a empezar siempre es posible. Porque a veces, el amor tarda. Pero no falla. Y la vida, cuando se la respeta, devuelve. No lo que nos quitaron, sino lo que merecemos.